dando a conocer el mensaje de esperanza a cada familia, llevando el evangelio de salvación a cada rincón del planeta, enviando hasta tus oídos predicaciones, alabanzas y estudios que edificarán tu vida. Somos Neuma Multimedia. Confesamos el misterio y el asombro de Dios hecho carne y nos gozamos en nuestra gran salvación mediante Jesucristo nuestro Señor. Con el Padre y el Espíritu Santo, el Hijo creó todas las cosas, sustenta todas las cosas y hace todas las cosas nuevas. Verdaderamente Dios se hizo verdaderamente hombre, dos naturalezas en una persona. Nació de la Virgen María y vivió entre nosotros. Crucificado, muerto y sepultado. Se levantó al tercer día, ascendió al cielo y vendrá de nuevo en gloria y juicio. Por nosotros, Él cumplió la ley, expió el pecado y satisfizo la ira de Dios. Tomó nuestros trapos de inmundicia y nos vistió con sus prendas de justicia. Él es nuestro profeta, sacerdote y rey. Quien edifica su iglesia, intercede por nosotros y reina sobre todo. Jesucristo es Señor. Adoramos su santo nombre, por siempre. Amén. 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 ¿Te sientes perdido en la oscuridad? ¿La incertidumbre te consume? Recuerda que hay una luz que brilla en la noche más oscura. La Biblia dice, la esperanza no defrauda. Dios es fiel y siempre cumplirá sus promesas. No pierdas la fe. La esperanza en Dios es la fuerza que te hará avanzar hacia un futuro brillante. Proyecto Esperanza de Vida y Salvación, Neuma Multimedia, transmitiendo esperanza y fe en Jesucristo. Nuevas son cada mañana. Entrevistas, comentarios, reflexiones. Todo desde una perspectiva bíblica. Bienvenido. Artros, Centro de Ortopedia y Cirugía Articular. Somos un centro médico donde atendemos lesiones de hombro, rodilla, cadera, fractura, esguinces, pequeñas articulaciones como manos, pie y tobillo. Atendido por los doctores Jorge A. Garza Mendoza y Francisco J. Siller González. Estamos ubicados en Plaza Villa Alta, cuarto piso, interior 408, frente a Costco. Si deseas una consulta o mayor información, comunícate a los siguientes teléfonos: 844-136-5266 y 844-136-5271. Artros, Centro de Ortopedia y Cirugía Articular. Odontología Integral. Doctora Brisa Horta, cirujano dentista especialista en ortodoncia. Visítanos en Juan Sá de Murra, número 311A, Fraccionamiento Tulipanes. Llámanos y agenda tu cita al 844-458-4321. 844-458-4321. Odontología Integral. Contamos con especialistas en ortodoncia, endodoncia, cirujano maxilofacial y rehabilitación oral. Odontología Integral. No lo piensas más y agenda tu cita. La sintonía suena, el corazón despierta, a su palabra espera, sabiduría hallamos, Jesús nos guía y cuida nuestros pasos, nuevas son cada mañana, con el pastor Román García, bienvenido seas a escuchar, palabra de vida eterna. Nuevas son, qué alegría. Suena la radio.
pastor Román García. Hermano Ricardo, muy buenos días, tengan todos ustedes. Con un enorme gusto les saludamos desde Saltillo, Coahuila, México, a través de Neuma Multimedia. Compartimos con todos ustedes este tiempo que lleva por nombre Nuevas son cada mañana las misericordias de nuestro Señor, y nosotros muy contentos de poder llegar a todos ustedes en este día lunes 29 de septiembre. Ya mañana es el último día del mes, pero este lunes 29 de septiembre, contentos, agradecidos con el Señor por las misericordias de Dios que son nuevas cada mañana, ¿verdad? Grande es la fidelidad de nuestro Dios, el Dios bueno, el Dios santo, el Dios justo, el incomparable. Bueno, pues estamos totalmente en vivo, agradecidos con Dios y dándole la bienvenida a aquellos que se están sumando y que aparte están compartiendo con otros. Ahí nuestro hermano Ricardo Cuellar en los controles. Gracias, Ricardo, ¿cómo andas? Bien, gracias a Dios. Con todo el deseo de servir a Dios en esta semana, ¿verdad? Y contentos de la reunión de ayer, ¿no? Estuvo el Señor con nosotros ahí el tiempo dándonos palabra. Bendito sea Dios, muy agradecidos con el Señor, porque ha sido bueno. Queremos recordarle que tenemos un teléfono en cabina, 844-696-8450, 844-696-8450 para mensajes o WhatsApp. Estamos en el 844-880-4873, repito, 844-880-4873, y desde luego a todos aquellos que ya nos están escribiendo, que ya están compartiendo ahí con nosotros. Por ejemplo, nuestra hermana Zoraide ya está compartiendo, gracias a Dios. Chuyín Díaz desde temprano también, Tania Rodríguez, Rosa María Sánchez. A todos ustedes que están compartiendo y etiquetando, gracias. Miriam Ulloa también, gracias a Dios. Buen día, esperando que esté mucho mejor nuestra hermana Miriam. Que el Señor le bendiga, que haga la obra completa en su salud. Así a todos ustedes, gracias por acompañarnos y qué bueno es el Señor, ¿verdad? Qué bueno es aquel que sustenta nuestras vidas, aquel que nos sostiene, que es más que suficiente. Nuestra hermana Quina también aquí saludando. Buen día, hermana Quina, bendiciones para usted. Gracias a Dios, ¿verdad? Rosy Ramírez también. Bueno, Jessy Segura también está ahí. Segura, Jessy. Ay, bueno, gracias al Señor, ¿verdad? Un día más. Una semana más que comienza ya los últimos días de septiembre y los primeros de octubre ya en esta semana, ¿verdad? Al hermanito de cabina, ándele, sí, muy bien. El hermanito de cabina, algo se traen. Muy bien, Silvia Sánchez también, nuestra hermana Silvia, bendiciones para ustedes. Nuestro hermano Juan Tobías, ahí, fuerte abrazo de regreso también, mi hermano. Qué bendición, ¿verdad? Poder estar compartiendo este tiempo. Nos pasamos aquí en el comentar de la palabra de Dios. Y déjenme le leo un Salmo 65, inmediatamente una lectura para compartir con ustedes. Salmo 65, escrito está: al músico principal, Salmo cántico de David. Un Salmo cántico de David. Tuya es la alabanza en Sión. Gracias a Dios. Tuya es la alabanza en Sión, oh Dios, y a ti se pagarán los votos, ¿verdad?
A ti se pagarán los votos. Amén, hermana Miriam. Dios la va a ayudar. Ahí nos comenta para estar orando por usted. Señor le bendiga grandemente. Tuya es la alabanza en Sión, oh Dios, y a ti se pagarán los votos. Tú oyes la oración. A ti vendrá toda carne. Amén, amén. Gloria a Dios. A ti vendrá toda carne. Las iniquidades prevalecen contra mí, mas nuestras rebeliones tú las perdonarás. Qué hermoso salmo. Bienaventurado el que tú escogieres y atrajeres a ti. Esto es muy interesante. Nosotros no le amamos primero. Él nos amó primero a nosotros. ¿Qué dice? Bienaventurado el que tú escogieres y atrajeres a ti, para que habite en tus atrios. Seremos saciados del bien de tu casa. Qué hermoso. De tu santo templo. Con tremendas cosas nos responderás tú en justicia. Qué importante que el pueblo de Dios ande como Dios le mandó a andar, en luz, en justicia. Con tremendas cosas nos responderás tú en justicia, oh Dios de nuestra salvación, esperanza de todos los términos de la tierra y de los más remotos confines del mar. Tú, el que afirma los montes con su poder, ceñido de valentías, el que sosiega el estruendo de los mares, el estruendo de sus ondas y el alboroto de las naciones. Vea cómo relaciona los mares, los sonidos, las ondas del mar con las naciones, ¿verdad? Esto para entender los símiles que se dan en la Escritura, ¿no? El que sosiega el estruendo de los mares, el estruendo de sus ondas y el alboroto de las naciones. Por lo tanto, los habitantes de los fines de la tierra temen de tus maravillas. Tú haces alegrar las salidas de la mañana y de la tarde. Amén. Dios hace alegrar las salidas de la mañana y de la tarde. Visitas la tierra y la riegas. En gran manera la enriqueces. Con el río de Dios, lleno de aguas, preparas el grano de ellos cuando así la dispones. Qué increíble es cómo Dios con su lluvia, Dios regando la tierra, cómo reverdece, cómo alimenta y sustenta todo lo creado, todo, cómo Dios lo abastece, cómo Dios lo sustenta. Qué increíble es lo que el Señor hace. Según estos versículos dice, visitas la tierra y la riegas, en gran manera la enriqueces con el río de Dios. La tierra con el río de Dios, lleno de aguas. Preparas el grano de ellos cuando así la dispones. Haces que se empapen sus surcos, los surcos de la tierra, ¿verdad? Haces descender sus canales. La ablandas con lluvia, bendices sus renuevos. Tú coronas el año con tus bienes. Ahora que los judíos están en este año nuevo, acuérdese que de hecho, no solo en los judíos, sino en las culturas antiguas, ya otoño era prácticamente lo tardío, ya solo se venía el invierno, en donde todo estaba en receso, ¿verdad? Donde toda
las cosechas, los animales, pues entraban en un ciclo, ¿verdad? De, vamos a llamarle así, de aletargamiento, de invernación, ¿verdad? ¿Por qué? Porque a la luz de las Escrituras los ciclos están, las temporadas, las sazones, están con la producción de la tierra, con sus estados, ¿verdad? Entonces, para el judío acaba de empezar año, es año nuevo, acaba de ocurrir el Rosh Hashanah, ¿verdad? Hace una semana. Y aquí está diciendo, tú coronas el año con tus bienes y tus nubes destilan grosura, destilan sobre los pastizales del desierto y sus collados se ciñen de alegría, se visten de manadas los llanos y los valles se cubren de grano, dan voces de júbilo y aún cantan. Todo esto que el Señor viene mostrándonos en este Salmo 65 es a razón de entender que de Él es la alabanza, que Él escucha la oración, que a Él, como está escrito, viene y vendrá toda carne. Qué maravilloso es lo que el Señor está haciendo, ¿verdad? Y luego hablando de la elección de Dios, el que escogieres, el que atrajeres a ti, dice, para que habite en tus atrios. Nosotros, hermanos, somos atraídos por Dios, somos atraídos por el Señor para habitar en Él, con Él. Qué privilegio tenemos, ¿verdad? Qué privilegio tenemos, porque dice aquí en el verso 2, tú oyes la oración, a ti vendrá toda carne. Qué importante es retomar la vida de oración. El Señor escucha nuestras oraciones. Qué importante es atender al Señor. Qué importante es comprender lo que Él tiene para nosotros en esa comunión, en esa cercanía con nuestro Señor y Dios, ¿verdad? Bienaventurado, dice, el que tú escogieres y atrajeres a ti para que habite en tus atrios. Seremos saciados del bien de tu casa. Cuánto bien no hay en la casa del Señor. Cuánto bien no hay en ese contemplar, en ese inquirir, en ese ser enseñados, en ese ser adoctrinados. Cuánta riqueza no hay en el Señor, ¿verdad? Seremos saciados del bien. ¿Qué le dijo el Señor a aquella mujer sirofenicia? Deja que primero los hijos se sacien, porque Dios busca llevar a la saciedad a su pueblo, a sus hijos, ¿verdad? Busca que estén plenos, completos, llenos. ¿Tiene usted ese anhelo en su corazón? ¿Tiene usted ese anhelo en su ser? Mire cómo está escrito, un salmo que es bastante conocido. Lo voy a leer. De gente que anhela, lo compartía el otro domingo con la iglesia, ¿verdad? Como dice, una cosa he demandado a Jehová. Por eso la promesa que Dios le da a Filadelfia es, te voy a hacer columna, tú ya no vas a salir. Se me hace a mí una promesa tan maravillosa, no solo poética, ¿verdad? Te voy a hacer columna del templo y nunca más saldrás. Qué hermoso. Pero aparte que apela al deseo de gente que quiere habitar, como leemos aquí en el Salmo 65, ser saciado del bien de su casa. ¿Y quién es el bien de su casa? Pues el dueño de la casa, ¿no cree? Como dice aquí en el Salmo 27:4,
una cosa he demandado a Jehová, esa cosa que demando, esa cosa que busco, dice, esta buscaré, que esté yo, Otros podrán estar, podrán no estar, tendrán el deseo o no lo tendrán. Pero este hombre diciendo que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida. Ahí está el anhelo de Filadelfia. Ahí está el anhelo de un pueblo que tiene ese corazón para Dios, que valora la presencia de Dios, la unción de Dios, el bien de la casa, ser saciado. Que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir, para preguntar en su templo. Todo esto, ¿por qué? Porque hay gente que le anhela, ¿verdad? Yo espero que seamos de ellos, que vivamos con ese entendimiento. Por eso cuando promete el Señor, será saciado del bien de la casa, aquel que es atraído, aquel que tú escogieres. Bueno, ¿por qué es escogido? También pudiéramos preguntar, ¿por qué es elegido? Y creo que la respuesta está en gente o pueblo que responde a ese llamado, que entiende la gloria de estar en la presencia del Señor, de estar con Dios, ¿verdad? De estar con el Señor. Y si usted se da cuenta, en el versículo 5, dice con tremendas, volviendo al Salmo 65:5, solo concatené unos instantes con el Salmo 27, pero ahí en el Salmo 65:5 dice, con tremendas cosas nos responderás en justicia. Es decir, que el Señor, en su infinita misericordia, se deja ver, se deja entender de una manera tan maravillosa que aquel que se acerca a Él en oración, de aquel que se acerca al Señor en oración, buscándole, creyéndole, que entiende que el Señor es digno y aún nos podemos acercar a Él a pesar de ser imperfectos, ¿verdad? A pesar de que las iniquidades prevalecen contra uno. Pablo decía, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Pero una vez que nos acercamos a Dios, una vez que nos adentramos a Él, dice aquí en el Salmo 65, con tremendas cosas nos responderás tú en justicia. Oh Dios de nuestra salvación, esperanza de todos los términos de la tierra y de los más remotos confines del mar. Escuche, un pueblo que anhela al Señor, un pueblo que busca al Señor. Doy la bienvenida a nuestro hermano Pedro Luis. ¿Cómo está mi hermano Pedro Luis? Buenos días, pastor. Bien, gracias ¿Todo bien? a Dios. Gracias a Dios. Hablando de, no sé si tú coincidas, pero yo creo que todos nosotros necesitamos crecer en nuestra vida de oración, en nuestro tiempo en comunión, ver esas tremendas cosas en el Señor, ya que hemos sido atraídos, ya que hemos sido escogidos. Sin duda, ¿verdad? Sin duda. Esa intimidad con el Señor es fundamental y es clave, ¿no? Para avanzarnos con el Señor, ¿no? Sí. En el conocimiento, en todo lo que nos dice su palabra. Es que si no tenemos relacionamiento, ¿cómo vamos a reivindicar algo? Que al final de la historia, Pedro Luis, todo se va a resumir a no te conozco o sí te conozco. Exactamente. Y eso solo se da en la comunión. Porque Dios conoce todas las cosas, pero cuando dice no te conozco no hay esa comunión personal, íntima con Dios. No hubo relacionamiento, no hubo intimidad. Amén. ¿Verdad? Entonces es lo mismo, ¿no? Te conozco de escuchar, de oír hablar nada más. De oídas, sí. Y no es esto, ¿no? Yo creo que el Señor quiere intimidad con nosotros. Amén. ¿Verdad? Y que nosotros tengamos intimidad con Él también.
para conocerlo y saber todo lo que es posible, todo lo que Él puede hacer, todo lo que Él hace, la verdad. Amén. Todo lo que Él hace. Sí. Entonces, y la única manera es a través de la oración, ¿no? Pues Sí. empezamos, ¿cómo vamos a tener intimidad con Así Dios? es. En la comunicación que se da en la palabra y en la devoción al que da la palabra. Le he estado insistiendo mucho a la iglesia que vayamos en nuestros tiempos de alabanza y de adoración, que exista oración y adoración al mismo tiempo. Amén. Que exista esa adoración, pero también esa oración, como los apóstoles allá en la cárcel de Filipos, dice que orando cantaban himnos, porque a final de cuentas, si hay oración, hay devoción. Y hay devoción gracias a que hay esa oración con el Señor, ese relación. Es que Él lo produce, Él produce eso. ¿De dónde más puede salir la adoración sino el contemplar, el adentrarnos en comunión con el Señor? De corazón, ¿no? Con todo el corazón Sí. y de toda nuestra alma. Amén. Buscar a Dios así es la manera que Él nos contesta, ¿no? Y sentimos la presencia y lo conocemos cada día más. Y bueno, y cambiamos, ¿no? Toda la manera de vivir cuando tenemos esta adoración con el Señor y esta intimidad y hablar con Él y escuchar a Él, ¿verdad? Y dejarlo trabajar nuestra vida. En nuestras vidas, sí. Fíjate que ya para finalizar este comentario del Salmo 65, después de que dice, con tremendas cosas nos responderás, habla cómo Dios riega la tierra, cómo riega los montes, cómo alimenta a toda su creación. Y de la misma manera nosotros, cuando tenemos esa comunión con Él, de la misma manera nosotros nos acercamos por gracia al Señor, por misericordia, y corona el año con sus bienes, nos sacia del bien de su casa. Es un privilegio, número uno, ser llamados por Dios, atraídos por Dios, pero luego vivir esta relación con Él y descubrir en todas las áreas de nuestra vida, cómo el Señor nos bendice, nos sacia, nos enriquece con el bien de su casa. Y nos da la paz. Amén, amén. Creo que lo mayor fruto después de la salvación, ¿no? Es tener paz aquí en la tierra. Paz, es poder acostarse y dormir, despertar tranquilo. Sí. Entonces esto no hay precio para esto. Amén. Solo Dios puede darnos cuando lo buscamos de todo el corazón, ¿no? Sí. Dice, gloria a Dios. Cuando lo buscamos y lo encontramos. Amén. Me buscaréis y me hallaréis porque me vas a buscar de todo tu corazón. De todo tu corazón. Amén. Entonces gracias a Dios. Es la mejor experiencia creo que uno puede tener. Amén, amén. Es encontrar a Dios de verdad y vivir esta paz que sobrepasa todo entendimiento. Amén, amén. Sí. En medio de luchas y dificultades, estar en paz. Solo Él puede proporcionar esto. Amén. No hay otra manera. No, Él es el Dios de paz, así es. Sí, por nuestras fuerzas y por nuestro entendimiento y por todo lo que creemos que podamos hacer, no es posible. Sí. No es posible. Por esto vemos todos los días gente que nunca imaginaríamos, ¿no? Que iba a tener problemas y vivir, pero sí vemos por los frutos. Amén. Amén. De cómo viven las personas que tienen sus afanes y sus problemas y sus dificultades y no tienen paz. Amén. Y nada puede comprar esto. No se puede comprar. Bueno, de hecho está escrito que no hay paz para el impío. No hay paz para aquel que está en la maldad, que está en su pecado. No hay paz, no existe. Fíjate. Y esto es real. Sí, claro. Real. Cuánta gente que se involucra en 1000 temas corrompidos en la delincuencia, no tienen paz, no viven con paz, son perseguidos, sienten que son perseguidos. He estado ministrando a gente que ha usado drogas y drogas duras, como se conocen, y lo primero que empiezan a percibir es que los persiguen. Pues es claro, le están abriendo una puerta a la impiedad y no están en paz para con Dios. Esa paz solamente se da
mediante el santo nombre de Jesucristo en nuestras vidas. Amén, no hay otro. Y ahí no importa la situación, ¿verdad? Cuando tenemos intimidad con Él, con el Señor, puedes venir todo lo que venga. Es que ahí empezamos a conocer, ¿no, pastor? Cuando conocemos de verdad, podemos vivir las promesas. Siempre hablamos aquí de esto. Sí. Siempre que cuando pasares por las aguas o por el fuego, yo estaré contigo, no temas. Sí, y vivimos esto. Entonces, pero para vivir esto tenemos que saber con quién estamos. Sí. ¿Verdad? Y esto no es de hablar, no es de boca, no es de palabras. No, el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder. Exacto. Entonces hay que tener intimidad con Él verdaderamente para poder vivir y disfrutar esta vida. Amén. Esta vida solo se va a tener cuando tengamos intimidad de verdad con Dios. Así es, conocerlo y ser conocido por Dios. Exacto. Conocerlo. Gloria a Dios, pues qué bendición. Pues vamos a comentar, a poner sobre la mesa lo que traes en este momento, mi hermano Pedro Luis, para todos aquellos que ya están compartiendo con nosotros, a quienes agradecemos que nos acompañen, pero aparte que compartan a otros. Gracias a Dios porque ha sido muy útil y de verdad que ha habido cada vez más el comentar de que volvamos a la frecuencia modulada y yo creo que Dios nos puede conceder eso cuanto antes, ¿verdad? Estar nuevamente ahí llegando, porque se llega a mucha gente, a muchas vidas. Es que Dios nos ayude a que eso se dé pronto y que el nombre de Dios sea glorificado en toda esta región que tanta necesidad tiene del Señor Jesucristo, ¿verdad? Sí. ¿Y a qué vamos a ir en tu lectura, mi hermano Pedro Luis? Vamos a hablar de un tema diferente, pastor. Vamos a hablar de política. Ándele, política, ok. Bueno, sabemos que Jesús va a regresar, ¿no? Amén, Jesús vuelve. Y sabemos que Él va a gobernar sobre la tierra. Así es. Y si Él va a regresar, va a gobernar sobre toda la tierra, va a ser política. ¿De acuerdo? Claro. Si gobierna es política. Sí, así es. Entonces, a ver si tenemos la base para esto, el entendimiento. No vamos a platicar sobre esto para entender. Apocalipsis 2. Tenemos 2 versículos aquí que nos deja. Versículo 27. Apocalipsis 2, 26. 26 y 27. 26, 27. Muy bien. Dice así, está escrito. Al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, esa condicionante. Esto ya es un tema polémico. Sí. Al que venciere y guardar hasta el fin. Yo le daré autoridad sobre las naciones y las regirá con vara de hierro y serán quebradas como vaso de alfarero, como yo también la he recibido de mi Padre, y le daré la estrella de la mañana. Amén. El 27 mío aquí, la versión que traigo, dice, es la nueva versión internacional. Sí. Así como yo la he recibido de mi Padre, y él las gobernará con cetros de hierro. Las hará pedazos como a vasijas de barro. Sí. Bueno, está diciendo bien claro, ¿no? Al que vencer, vamos a gobernar con él. Amén, amén. ¿Sí? El que venciere va a gobernar, así es. Exacto. Entonces, vamos para finalizar la lectura. El 3. Capítulo 3. Verso, a ver aquí. 19. No, perdón. Déjame buscar aquí el 3. ¿Dónde estamos? Es 3:21. 3:21. Está escrito y dice, al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono, amén, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Otra vez lo mismo, sí. Entonces vamos a sentarse con él en el trono. Amén, quien está en el trono está ahí para gobernar, ¿no? Así es. Y hemos escuchado mucho, ¿no? Infelizmente tenemos muchos malos testimonios, ¿no? De cristianos que se meten en la política. Sí. ¿Verdad? Infelizmente es así. Sí. Y deja una imagen a toda la gente muy, muy mala. Entonces, he escuchado mucha gente decir que no debemos estar en la política. Cristiano no es para estar en la política. Pero la palabra de Dios dice que vamos a gobernar con Él.
Sí. Si Jesús es político, porque se va a gobernar, automático tiene que ser político. ¿Cómo gobierna algo si no es político? ¿Verdad? Y nosotros, ¿qué estamos haciendo para primero recibir esta autoridad, ¿no? Que él dice aquí en el 22, del 2. Sí. Y después, ¿cómo estamos preparados? ¿Verdad? Para honrar a Dios cuando estemos ahí representando al reino de Dios. Sí. Y haciendo lo que se debe de hacer, ¿no? Porque estamos entregando, ¿no? Todos los gobiernos a los hombres. Ajá. Y cuando tenemos la oportunidad de hacer algo, hacemos mal, infelizmente. Puedo decir bien seguro esto, porque los números y todo lo que pasa, los testimonios son estos. Cuando alcanzamos el puesto y tenemos la oportunidad, lo hacemos mal. Nos corrompemos igualito a los políticos. Entonces hay dos preguntas, ¿no? ¿Será que nunca conocimos a Dios? ¿Estamos siendo bien hipócritas en todo lo que hacemos? Ajá. O la palabra de Dios es mentirosa, dos cosas. No hay dos caminos, ¿no? Ajá. Entonces yo creo que estamos llegando, nos está faltando preparación. Amén. Temor de Dios, perdóneme la palabra. Conocer, y esto que está diciendo al principio, tener intimidad con Él para conocerlo. Sí. Y entonces por conocer su palabra debemos temer y temblar. Y es lo que nos lleva a hacer bien las cosas. ¿Sí? Por amor primeramente, pero después por saber que hay un costo para esto cuando estamos haciendo mal las cosas. Podemos engañar aquí, pero cuando llegamos a estos puestos, a una evidencia, es cuando se revela el verdadero hombre, ¿no? Amén, amén. El hombre que somos. Ahí sale a la luz quién de verdad somos. Hay un dicho, aquí no sé si hay, pero en Brasil mucho, si quieres conocer a alguien, de verdad tienes que darle poder. Mientras no le dé poder, tú nunca conoces de verdad a la persona. Sí, algún pensador lo dijo y no voy a mencionar su nombre, pero decía que el poder corrompe. Pero la realidad es que el poder magnifica la corrupción en el hombre. Esa es la realidad. Porque el hombre está caído, a menos de que viva regenerado y que haya crecido en la estatura de Cristo, porque de otra manera solo va a manifestar naturaleza caída. ¿Y cómo vamos a estar a la estatura de Cristo sin intimidar con Cristo? No hay otra sin formación, sin pasar por pruebas, sin tomar temple del Señor. Sin entregarnos, sin aceptar que somos caídos pecadores y necesitamos su gracia, necesitamos su presencia, necesitamos obedecer a Él. Amén. Sí, necesitamos saber que no es lo que yo comprendo, que yo quiero que sea, la manera que yo decidí interpretar. No, esto no funciona para Dios, es su palabra, nunca vamos a cambiar, ¿sí? La Biblia es un decreto que tenemos. La palabra de Dios ya está puesta. No importa cuán grandes seamos, a cuánta gente prediquemos, cuánto dinero tengamos, no va a valer nunca nuestra palabra. Sí, si no está de acuerdo con lo que está escrito en este libro de la vida, lo que estamos haciendo es pura vanidad, cosas de hombres. Algo que no va a permanecer. Y exactamente, yo creo que por esto nos corrompemos tan fácil. Está diciendo ahí la primera persona que yo escuché hablar esto, la verdad, fue un emperador japonés, ¿no? Él dijo que el poder corrompe. Y para no ser corrompido, la única manera estamos dispuestos a servirnos al Señor, ¿no? Amén, amén. A someternos a su voluntad. Que sea Él en nosotros. Que sea Él, y nosotros ahí dice, hay una palabra muy bonita que está en Primera de Crónicas, a ver si no me equivoco. Pues. Primera de Crónicas, capítulo 17. Dice una cosa muy bonita aquí, que es Él quien hace las cosas. Amén. Primera de Crónicas 17. No, Primera de Crónicas 7. 7. A ver. Ojalá la encuentre aquí. Ok, 17, 7. Pues bien, dile a mi siervo David, que así dice el Señor de los ejércitos. Yo te saqué del redil. Sí, trabajaba ahí con las ovejas y no hacía nada, no valía nada, ni a su familia, la verdad, ¿no? Cuando fue a ser un rey, fue menospreciado total, ni lo trajeron. Sí, no le invitaron. Ni le invitaron, era hijo también. Entonces dice, yo te saqué del redil para que en vez de cuidar ovejas, gobernaras a mi pueblo Israel. Amén. Wow, es Dios quien lo hace. Sí, así es. Yo he estado contigo por donde quiera que has ido. Entonces, es Dios quien pone. Amén. O mejor, cuando Él pone, ¿no?
Así es. Cuando Él pone, Él ya nos dice aquí, Él nos saca y Él nos pone como gobernante. Sí. ¿Y por qué cuando llegamos será como gobernante? Siempre salen mal las cosas. Sí. Siempre, 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 siempre. Sí. Buscando a alguien que llegó ahí al poder y no hizo mal. Y no negó la fe. Sí, así es. Porque es negar la fe. Claro. Tú llegas, se corrompe, empiezas a hacer... Es poner el nombre de Cristo en vituperio. Todo, exacto. Tú empiezas a hacer todo lo que no debe hacer como un buen cristiano, como un seguidor de Cristo. ¿Por qué será que lo hacemos? No es porque nunca lo conocemos. O apenas conocemos de escuchar, de oír. De oídas, no está formado el carácter, no está templado. No en tiene... algunos casos solamente es oportunismo, Pedro Luis. Exacto. Es Usando el nombre de Dios. Usando el nombre de Dios. Usamos el nombre de Dios para ganar, para tomar ventajas. Sí. Yo no quería hablar esto, quería hablar las cosas bonitas hoy para que la gente... Pero la verdad es que haciendo esto vamos a perder todo lo que la palabra nos promete y vamos a perder la vida. Este es el tema. Sí, no podemos creer, como leímos el primer versículo de Apocalipsis, sí, si no fuimos fiel hasta el fin con Él. Sí, es que, por ejemplo, lo que leíamos ahí en el capítulo 2 de Apocalipsis, exacto, es muy prometedor. Yo compartí brevemente esto con la iglesia al que venciere, pero aquí me llama mucho la atención lo que dice nuevamente el 26. Al que venciere y guardare mis obras hasta el fin. Guardar las obras de Dios hasta el fin. Hasta el fin. No importa cómo empezamos. Fidelidad, claro. No importa cómo terminamos. ¿Cómo terminamos? El tema es cómo terminamos, cómo vamos avanzando, sí, cómo vamos cambiando nuestra vida y vamos haciéndonos parecidos con Él. Sí, porque la palabra nos exhorta a ser parecidos con Él. Sí, claro, claro. Él sí, es nuestro ejemplo de vida. Y como bien dijo el pastor ayer en la iglesia, ¿no? Sí. Sed santos porque yo soy santo. Bien. Buscad de santidad todos los días. Sí. Está escrito. Yo sé que venimos siempre con esta misma plática. No existe, es imposible, pero la palabra dice que sí, debemos buscar la santidad. Sí. La santificación es una evidencia de la salvación. Y está escrito que sin santidad, nadie verá al Señor. Nadie verá al Señor. Y fíjate que esa parte que dice sin santidad nadie verá al Señor, que está señalada en Hebreos, algunos solamente la relacionan con un día estar delante de su trono, ¿verdad? Como diciendo, sin santidad nunca va a estar ahí para contemplarle. Pero si tú quieres ver a Dios en tu día a día, tú tienes que santificarte. Todos los días. Fíjate que una regla que tienen los judíos para la prosperidad, el tema económico, es que ven sus ojos, cómo se santifican. Y es real. O sea, si una persona se santifica en el día a día, va a ver a Dios en su negocio, va a ver a Dios en su matrimonio, va a ver a Dios en su relación con sus hijos, va a ver a Dios en todo su ambiente. ¿Por qué? Porque se santifica. Pero si no lo hace, no lo vas a ver ni en el día a día, ni en aquel momento, porque está escrito. Sí, porque al final vemos la vida, ¿no? Las obras y todo lo que hace una persona, por ahí podemos saber si está con Dios o no está. Así es, está relacionado. Se lo conoce, se está viendo a Dios en su vida, en su caminar, en su familia, en todo. Sí. ¿Verdad? Entonces es muy, muy, muy importante esto, santificarse, buscar al Señor y hasta el fin y perseverar y entregarse a Él, estar rendido a Él. Ahora, también es muy importante que el Señor no entrega gobierno. Aquí en la tierra cualquiera, entre comillas, puede aspirar o buscar función pública o gobierno. Sí. Pero en el Señor es, si no guardas todas sus obras hasta el fin, no vas a poder gobernar con Él. No va a gobernar con Él. ¿Por qué? Porque este periodo en la tierra que nosotros tenemos hoy es un examen para ver si estamos capaces o no para gobernar, porque Él ya gobierna desde los cielos, pero Él va a venir a gobernar la tierra. Él va a reinar. Sí. El milenio vamos a tener el gobierno de Cristo establecido. Ahí vengo, entonces, ¿quién va a gobernar con Él? Así es, y por eso dice que Él es Rey de Reyes, porque Él va a gobernar sobre aquellos
que fueron fieles a Él. Exacto, entonces no hay maldad, no hay nada mal en estar en la política, estar preparados, porque si viene Cristo mañana y vamos a vivir el milenio con Él, ¿quién va a gobernar con Él? Sí. Sí, porque está escrito aquí que vamos a sentarse con Él en el trono. Sí, sí, como Él se sentó en el trono. Él va a darnos esta posibilidad de gobernar con Él. El 19 del capítulo 3 de Apocalipsis. Vamos al 3. Mientras lo buscas, déjame leer un comentario de la hermana Ninfa. Saludos, hermana. Dice, buenos días y bendiciones. Tenía días que no leía la Biblia porque me quedé en las profecías a las naciones en Isaías. Y al no saber de geografía ni de historia me desanimaba su lectura. Pero le dije a Dios, voy a seguir, ayúdame. Y empecé con la profecía a Tiro. Fue increíble, no pasé de ese capítulo. Yendo de un libro a otro, a Ezequiel, a Amós, a Crónicas, hasta internet viendo mapas, historia, me mostró Dios sobre la soberbia, cómo la soberbia de Satanás que cayó, la burla de Tiro, hacía el pueblo de Dios cuando fue invadido. Su Dios era Mamón, el de las riquezas, y el juicio de Dios que desapareció a Tiro por Nabucodonosor con un asedio de 13 años. Y luego por Alejandro Magno, el griego que vino después, que construyó un puente ancho con las ruinas de la misma ciudad, echándolas al mar para alcanzar la isla donde después se había vuelto a levantar como ciudad. Me maravillé de cómo todo pasaje de la Biblia, Dios tiene un mensaje para nosotros. Esta experiencia fue deliciosa, amén, amén. Alentadora, dice, gloria a Dios. Amén, gloria a Dios. Qué bueno que el Señor despierta eso, ¿verdad? Sí. De leer, de investigar, y luego ves la magnitud de la palabra en la vida diaria, porque esto es historia universal. Sí, esto es historia. ¿Verdad? Se terminó cumpliendo, se terminó viviendo. Gloria a Dios. Entonces es un Dios que cumple, ¿no? Sus palabras, sus promesas. Sí, amén, amén. Dios no es hombre, ¿no? Dice la palabra para que se arrepienta. Sí. Hijo del hombre para que mienta. Sí, no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Sí. Entonces al que salga vencedor le daré derecho de sentarse conmigo en mi trono. Amén, amén. Wow, qué poderoso es esto. Sí. Qué poderoso, qué bonito. Si supiéramos el tamaño del privilegio que es estar con Él asentado en su trono. Amén. Por eso tú y yo en varias ocasiones hemos comentado acerca de los ministerios, de cuántas cosas no se pueden hacer, Pedro Luis, y para todo hay. Siempre y cuando se encuentre gente fiel al servicio del Señor. Eso es todo. Nos está faltando. Buenos administradores, nada más. Fieles administradores. Fieles administradores que puedan hacer la diferencia. Sí. Sí, si somos justos, si somos fieles, vamos a marcar una diferencia en esta tierra. Claro, y Dios provee para todo. Me llamaba mucho la atención del testimonio que nos daba el pastor Samuel King, de cómo, y me tocó verlo, y no ha ido recientemente. Quien ha ido recientemente a Corea, dicen, están ya en otro nivel los coreanos, pero cuánto han priorizado al Señor y su obra, ese grupo de cristianos que ha impactado, porque a veces decimos, no, es que necesitamos que toda la nación se convierta. No, hombre, con unos cuantos que se conviertan de a de veras y le crean a Dios, se causa revolución. ¿Te acuerdas lo que decían Hechos? Estos que trastornan al mundo entero. O sea, cuando alguien le cree a Dios y vive a la altura de lo que Dios demanda, yo usaba mucho esta palabra, Dios no tiene ningún empacho en bendecirles, en prosperarles, pero yo mucho de lo que nos compartió el hermano Kim, lo viví, me tocó vivirlo, me ha tocado vivirlo, guardando las proporciones en la iglesia. Sí. Pero que te lo digan otra vez es alentador, que veas que hay un pueblo que está confiando, que le está creyendo a Dios, que va con todo con Dios y luego Dios de regreso. Es maravilloso y nos estamos llenando de gente que viene de allá, pero vienen como ejecutivos a sus empresas aquí. Sí, no, ahorita que iba a dejar a mi hija al colegio, a la prepa, me dice mi hija, ¿ellos qué son? Le digo, también son coreanos. Le digo, nada más que ellos vienen como jefes, mandados de allá a trabajar en sus empresas aquí.
Pero ¿dónde viene el secreto, Paz? Sí. La manera que buscan a Dios. Amén, amén. Y Dios dejó ya la enseñanza, cómo debemos buscarlo, Jeremías 29:13. Sí. Es increíble, son pequeños pasajes de la Biblia, pequeños versículos que nos llevan. Sí, así es. Aquí está 29, capítulo 29. 13. Dice, voy a leer desde el 12, entonces me invocarás y vendrás y orarás a mí y yo escucharé. Ay, orarás a mí. Y me buscarás y me hallarás porque me buscarás de todo tu corazón. Entonces me buscarás y me encontrarán cuando me busquen de todo corazón. Amén. Entonces, infelizmente, ni es fea la palabra, ¿no? Hipocresía no es una palabra fea, la gente toma como fea, ¿no? Pero el significado de hipocresía es hacer teatro. Sí, así Entonces es. no hay nada de feo hablar de hipocresía. Entonces esta hipocresía, este teatro que hacemos, estamos haciendo todo el tiempo una escena. ¿Sí? Actuando, engañándonos a nosotros mismos. decía yo a la iglesia que los hipócritas en la cultura griega eran aquellos que ponían una máscara de felicidad o de enojo, de emociones, pero ponían esta máscara. Y yo le digo, mira, es que la persona cuando hace hipocresía, cuando está fingiendo, el problema no es solamente que te muestra algo que no es. Sí, es un teatro. Te muestra algo que no es, pero aparte te oculta lo que sí es. Lo que es lo que peor. sí es. Lo peor es ocultar lo que tú eres de verdad. Exactamente, porque la máscara te mostraba una faceta, pero te ocultaba la realidad. Y ese es el problema con una persona que no ha sido tratado en su carácter, su temperamento. ¿Cómo vamos a gobernar si no guardamos las obras de Dios hasta el final? ¿Cómo vamos a gobernar? Estamos hablando, e incluso puede ser desde aquí, ¿verdad? ¿Cómo vamos a ser hallados fieles administradores de Dios si no permitimos que Él trate con nosotros? Si la palabra no hace mella, me gustó mucho como lo dijo Kim ayer, cómo la palabra de Dios se tiene que volver tu pensamiento, tu regla, tu gobierno, hasta que es tu vida y hasta que todo en ti emana la palabra. Es que la palabra no tiene engaño. La palabra, cuando la palabra se hace carne en nosotros, cuando el verbo se hace carne, es innegable la palabra de Dios en nosotros. No me recuerdo si fue lo mismo que leyó él, pero en Colosenses 3:23 es lo que estás diciendo, Pastor. Sí. Esto para que no quede duda que hablamos cosas de nuestra boca aquí. Todo lo que hablamos es del Señor. Sí, sí. Entonces, discúlpeme, pero no hay ni cómo contestar. Colosenses 3:23, 24. Y todo lo que hagas, hazlo de corazón, como para el Señor. Y dice, y no como para los hombres. Fíjate que él mencionaba, me gustó mucho cómo lo llevó y con su español, pues estaba batallando ahí, ¿verdad? Pero qué esfuerzo, la verdad es que esfuerzo. Ya me imagino yo predicando en coreano a los coreanos, pues no, o sea, no hay forma. Pero me gustó mucho que decía que cada persona, cada vida que es santa para Dios, todo lo que hace es para la gloria de Dios. ¿Por qué desestimar esto? ¿Por qué desestimar? Oye, hazlo como para el Señor, hazlo para la gloria de Dios. Aquí está diciendo, y todo lo que hagas, hazlo de corazón, como para el Señor, y no como para los hombres. Dice como sí, pero también dice como no. No lo hagas como para los hombres. Hazlo como para el Señor. Y no solamente cuando Él esté mirando, ¿no? El 22 antes un poquito. Sí. Esclavos obedezcan en todo a sus amos terrenales. ¿Okay? Amén. No solo cuando ellos los están mirando, como si Amén. ustedes quisieran ganarse el favor humano, Sí. sino con corazón sincero y por respeto al Señor. Amén, amén. Hagan lo que hagan, trabajen de buena gana como para el Señor. Sí. Y como para nadie en este mundo. Entonces, es esto que deberíamos estar haciendo. Por esto caímos en las trampas, ¿no? A veces cuando ganamos un puesto, una posición donde es posible marcar una diferencia, y marcamos una mala diferencia. Sí marcamos la diferencia, pero de una manera mala. No. Porque no pasa desapercibido, aún más como cristianos. Sí, no, se exhibe. Cuando profesamos una fe, llegamos y hacemos todo al revés, al contrario de lo que dice la palabra, de lo que se esperan de nosotros. Sí. Marcamos también.
Sí, marcamos la diferencia, pero Sí, para más. los vacunamos, por así decirlo, ya están curados, dicen, no, hombre, estos ya son así, y ya no puede penetrar, ya no reciben el mensaje, porque el portador del mensaje se corrompe. Exacto. Ese es un problema. Si queremos tener autoridad en cualquier esfera, tenemos que ser fieles a Dios. Dios nos da autoridad para estar hablando con cualquier persona, el hombre más rico del mundo, el gobernante más influyente, la persona más destacada en las artes. Si nosotros somos fieles al Señor, siempre tendremos autoridad para hablar. Y dice la Escritura, y no te propongas qué vas a hablar, porque el Espíritu, ese es el tema, ser portavoces del Espíritu. El Espíritu les dará de qué hablar en aquella hora. Tanto que se puede hacer, amados hermanos, lo digo con cuidado. Tanto que se puede hacer si nosotros nos diésemos cuenta que no nos pueden llegar al precio, porque el precio ya lo pagó Cristo por nosotros en la cruz. No hay nada que pagar. Y nadie lo puede pagar, no con oro, no con piedras preciosas. Fuimos rescatados de nuestra vana manera de vivir con la preciosa sangre de Cristo como de un cordero sin mancha. No hay forma. Qué pena que muchas vidas tengan un precio tan bajo. Exacto, que no valoren. Ayer decía el hermano Kim, si Dios te llama santo, eso es más que el presidente, más que el alcalde. Y tiene razón. Tiene razón. Me acuerdo de aquel predicador inglés que dijo, le decía a los seminaristas, aquellos que estaban estudiando, si Dios te ha llamado al ministerio, no te rebajes a ser el rey de Israel, de Inglaterra. Imagínate, si Dios te llamó, no te rebajes a ser el rey de Inglaterra. Tan alto es el llamado, tan glorioso, tan poderoso, que no verlo de otra manera, de verdad, es desconocer totalmente al Señor. Exactamente, pero y esto, cuando lleguemos ahí, quien va a hablar es Él, no estemos... Él pone las palabras, ¿verdad? Pero para que Él ponga las palabras necesitamos tener intimidad con Él. Porque si no, nunca, ¿cómo vamos a escuchar la voz de Dios? ¿Verdad? ¿Quién escucha la voz del Señor? Si no son los que tienen intimidad con Él. Y a través de la oración, a través de sus devocionales, la de su lectura lectura de la palabra, y de la santificación. Sí, porque sin santidad no hay cómo. No hay cómo, porque el Espíritu no habita en casa desordenada, parafraseando la palabra. No hay cómo, no me venga a decir que tiene el Espíritu Santo de Dios, está haciendo todo mal. Esta es una mentira. Bueno, es que lo que dice la Escritura respecto a eso, 2 Corintios 3, es que donde habita el Espíritu de Dios, allí hay libertad. Exacto. Él es el que ordena, Él es el que trae libertad. Exacto. Entonces, la ausencia de libertad muestra la falta de habitación del Espíritu Santo. Es la cautividad. Y vivimos cautivos. Y una prisión es peor, es una prisión de puertas abiertas. Está abierto y no salimos porque no queremos salir. ¿Verdad? Es una decisión, tenemos que tomar la decisión de renunciar. Esta palabra es difícil también, ¿no? Pero a veces o siempre necesitamos renunciarnos, ¿no? Dice el Mateo 24, al que quiera seguirme, tome su cruz. Niéguese a sí mismo cada día. Niéguese a sí mismo y sígame. Al que quiera. Entonces, es una decisión de nosotros. Uno mismo tiene que tomar la decisión de seguir al Señor, de conocerlo, de disfrutar la vida que Él nos prometió, porque no importa si estamos aquí, Él nos prometió que aquí también tendremos una buena vida, una vida abundante. Mismo con las dificultades. Bueno, es que la vida eterna comienza desde que conocemos al Señor. Al Señor. No es en el cielo, no es allá, no es... Es desde que lo conoces. Desde el nuevo nacimiento aquí, nacemos otra vez aquí. Claro. Dice la palabra que nacimos aquí del agua y del Espíritu. Amén. ¿Verdad? Y ahí vamos a disfrutar la vida, mismo con todas las dificultades, con todos los retos que la vida nos impone todos los días. Pero disfrutamos con Él, en paz y tranquilidad. Y no es magia, esto no es magia, esto no es ejercicio de PNL como muchos están haciendo. Sí, esto no es tema de sentarse en la silla de un psicólogo y te estar diciendo que es tu vida
Es un tema de tener el Espíritu Santo habitando en nosotros. Llenándonos. Sí, porque dice la palabra que nosotros somos templo del Espíritu, somos morada del Espíritu. Y donde habita el Espíritu Santo de Dios, ahí hay libertad. Sí, fíjate, a veces menospreciamos este pasaje, pero o no le damos la relevancia, pero es algo que el Señor promete, y lo promete al menos 2 ocasiones: sentarte en el trono y gobernar sobre naciones. Son 2, de las 7 son 2, de las 7 iglesias. Pero aquí donde leímos, que ya compartí brevemente esto con la iglesia, pero dice: al que venciere y guardare mis obras hasta el fin. Al que venciere, y son 2 cosas. Tiene que vencer y tiene que guardar sus obras hasta el fin. Pero dice: yo le daré autoridad sobre las naciones. Exacto. Es que las naciones son de él. Es gobierno. Es gobierno. Y si esto no es gobierno, si esto, disculpe, no es política, ¿qué es? ¿Cómo se llama esto? Sí. Pero ¿cómo vamos a hacer si estamos corrompidos hasta... Viciados. Muy triste esto, viciados. Cuando pensamos en poner un representante allá, antes que llegue ya está vendido. Sí, en muchas ocasiones. Sí, antes que llegue ya está vendido. Como dice, digo con seguridad, y Dios sabe que tengo en mi corazón, por esto puedo decir, no he encontrado uno que llegó y está honrando el nombre del Señor. Así es, así es. Es una pena. Es una pena esto, pero es una realidad que estamos viviendo, y el pueblo de Dios está se alejando de ser influencia, que deberíamos ser influencia para ser influenciados. Entonces somos influenciados porque nos corrompemos, porque nos vendemos por un platillo de lentejas, por migallas, y son por migallas que nos compran a los que se venden, ¿no? Sí, claro. Claro. No es ni nada que cambie la vida. Son puras migajas, limosna. Sí. Y alejamos del Señor, vendimos nuestra vida, negociamos nuestra salvación. Sí. Por nada. Por nada. Por 30 piezas de plata. No descubrimos que lo que Él tiene es mucho más. Mucho más. Sí, Él tiene infinitamente más. Pero nos falta conocerlo, buscar y conocerlo y dejarlo hacer, ¿no? Trabajar en nosotros. Y ahí vamos a hacer por amor, ¿no? Sí. Porque si no lo hacemos por amor, entonces, ¿verdad? Que no es por fuerza. Sí. Entonces hay que querer, es cosa de uno, hay que querer, no hay como forzar a las personas, la gente. Hay que predicar bien la palabra, dar buenos ejemplos, y los que conozcan, que vayan a leer la Biblia, lean, hablen con el Señor. Amén. Que es la única manera que van a ser transformados. Sí, no creo que... Sí. El pasar tiempo con Él y su palabra nos transforma. El tener interacción ahí con el pueblo de Dios. Y tener ese temor, dice, vuelvo a leer porque es muy fuerte: al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones. Y no solamente autoridad sobre, dice, y las regirá con vara de hierro. Hay que recordar que esta palabra es específica para Él en el Antiguo Testamento, pero Él la comparte con nosotros. Exacto. Y las regirá con vara de hierro, y serán quebradas como vaso de alfarero, como yo también la he recibido de mi Padre. No nos está platicando de algo, de una ilusión. Yo la he recibido, yo tengo esa autoridad, también la voy a delegar, también la voy a compartir. Siempre y cuando venzamos en el Señor y guardemos sus obras hasta el fin. Exacto, y dicen los dos, ¿no? L2 y L3. El 3 la misma. Y al 3, al que salga vencedor. Vencedor es hasta el final, no se vence sin llegar al final. Sí. Si le daré el derecho de sentarse conmigo en mi trono. Amén. Mire qué cosa más hermosa. Hermosa, sí. Sí, entonces si no estamos preparados, tampoco vamos a gobernar con Él. Sí, es que yo no quiero gobernar, pero le está diciendo aquí, al que vencer va a sentarse con Él en el trono. Así es. Si tú no vencer, tú no vas a sentar en el trono, tampoco va a estar con Él. Así es. Y fíjate cómo lo menciona ya luego en el capítulo 20, ya para finalizar, el tiempo se ha ido, pero miren lo que
dice en el capítulo 20, en el milenio de Cristo, versículo 4, en el día del Señor, como se llama también, y vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron la facultad de juzgar. Amén. No, o sea, no se sientan todos, sino los que recibieron la facultad de juzgar. Y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Ahí está el milenio. Entonces aquí vamos a estar todos los que estemos con Él. Amén. Y llegamos hasta el final. Amén. Y perseveramos. Sí. Sí, vamos a reinar, vamos a ser gobernantes con Él. Gloria a Dios. Gloria. Y reinaron con Cristo 1000 años. Amén. Entonces vamos a prepararnos desde ya, vamos a poner la corona en la vida y... Amén, que Dios nos ayude, ¿verdad? A reinar, que Dios nos dé sabiduría y fuerza y que sepamos que es con Él y para Él. Así es, así es. Porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas, es verdad. Pues vamos a dejarlo hasta aquí, mi hermano Pedro Luis. Amén. Gracias por este tiempo, a todos ustedes que nos han acompañado y que han compartido. Dios se glorifique grandemente, Dios nos enseñe en medio de todo esto. A Él sea la gloria y la honra. Y bueno, si el Señor lo permite, y aquí estamos mañana, ¿verdad, Ricardo? Dios primeramente. Hoy hay reunión de varones a las 7. Ok, ahí en cielos primeramente Dios. Pues que el Señor se glorifique y haga su obra. Sea fiel al Señor, Él es bueno. Gracias, mi hermano Pedro. Amén, amén. Gracias. Bendiciones a todos. ¿Te sientes perdido en la oscuridad? ¿La incertidumbre te consume? Recuerda que hay una luz que brilla en la noche más oscura. La Biblia dice, la esperanza no defrauda. Dios es fiel y siempre cumplirá sus promesas. No pierdas la fe. La esperanza en Dios es la fuerza que te hará avanzar hacia un futuro brillante. Proyecto Esperanza de Vida y Salvación, Neuma Multimedia, transmitiendo esperanza y fe en Jesucristo.